Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Estoy transmitiéndoles en vivo estas actividades de estudio metafísico para todos ustedes, que se puedan beneficiar de todas estas enseñanzas de la mejor manera posible. Mi nombre es Román Calapis y bueno, voy a estar compartiéndoles la enseñanza que tiene que ver con el libro de la vida, un estudio bastante importante, interesante, que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a cabo para ir adelantando con lo que nos toca el día de hoy, pues que es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, pues voy a ir presentándoles todo esto. Por favor, díganme que se escucha bien, díganme que todo se está transmitiendo bien. Y que se ve bien, que se escucha bien, por favor, para que podamos avanzar con lo correspondiente. Todo esto forma parte de las actividades que damos de estudio metafísico. Todo se transmite a través de las páginas del Centro Metafísico en www.centrometafísico.org. Es que pueden encontrar toda la información correspondiente. Entonces, pues ya estamos, ¿verdad? Con todo esto vamos avanzando. El día de hoy tenemos un tema que es, por supuesto, bello desde su inicio. Hemos ido avanzando con diversas enseñanzas respecto a la vida. Prácticamente estamos desde lo más alto que empezamos a estudiar la jerarquía espiritual hasta el día de hoy donde estamos estudiando los reinos en evolución. Y entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del reino animal, pero sucede algo muy interesante que vamos a ver acá. Desde que se originó la creación, el reino animal no estaba previsto como tal. ¿Cómo así? Pues es muy interesante ver cómo esto pues, se va desarrollando y cómo lo vamos a abordar el día de hoy. Las enseñanzas de Shambhala cumplen con un propósito de existencia, de nuestra vida, de entendimiento, de cómo vamos, hacia dónde vamos y cómo nosotros podemos hacer algo superior cada vez más en nuestra vida. Es el propósito de nuestra evolución, es lo que podemos llamar Shambhala. Todos nuestros propósitos superiores van hacia allá y por supuesto esto tiene que ver con nosotros y con nuestra presencia divina, el espíritu, el alma y el cuerpo. Esta es la lámina de la presencia yo soy, donde el espíritu se conecta por medio del alma con el cuerpo y nosotros pues nos encontramos aquí abajito justamente pues recibiendo toda esa fusión, toda esa vida, toda esa energía acá con nosotros. Entonces, el propósito es, por supuesto, que el ser humano ya no necesita ser más humano. El ser humano lo que tiene que hacer es pasar al siguiente nivel de evolución. En este caso, lograr la divinización o lograr la conexión con el aspecto divino. Entonces, todas estas enseñanzas pueden participar libremente, no hay ningún requisito previo para ello, esto es apto, digámoslo así, para los miembros de la familia, aunque sea horario para adultos, pues bueno, estamos haciendo todas estas charlas para que todos puedan compartirlas, para que puedan tenerlas, estudiarlas y así ir avanzando con todo este propósito. Si desean hacer un estudio ya, digámoslo así, formal, certificado, pueden hacerlo, se matriculan en la página del Centro Metafísico y a partir de allí comienzan a participar de acuerdo a las indicaciones de cada una de las actividades. Estamos en el módulo 2 de la enseñanza que se llama la jerarquía espiritual de Shambhala. Prácticamente estamos cerrando el módulo 2, ya hemos avanzado pues a lo largo de estos 5 meses con este estudio y vamos a empezar, bueno, todavía tenemos una charla más con este módulo 2. La próxima actividad será correspondiente al elemental del cuerpo y después de allí, ya saben, tendremos una charla dedicada a las prácticas del Espíritu Santo para continuar con el módulo 3 que ya corresponde a las llamas y retiros etéricos. Esto se pone cada vez pues más interesante. Las actividades del curso son diversas, prácticamente son más de 100 horas de estudio lo que estamos llevando a cabo y se da oportunidad de que hagan donación los que participan de todos ellos y todo es en este caso virtual. Y bueno, para comenzar siempre tenemos esta máxima que nos da Connie Méndez, que nos dice que lo que no podamos aceptar lo dejemos pasar, pero sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, sigámonos preguntándonos. Y eso fue lo que pasó y nos pasó a muchos cuando entramos a metafísica, que metafísica nos daba todas las respuestas a las preguntas que teníamos acerca de la vida.
No sé ustedes, pero yo era muy preguntón de chiquillo. Y entonces la realidad es que cuando entré a metafísica, pues para mí fue una gran sorpresa, pues que todas las dudas que yo tenía en metafísica estaban reveladas, y no solamente eso, sino que se daban de una forma lógica y era muy fácil entender todo ese propósito. Entonces, esto es muy interesante que lo podamos aprender el día de hoy. Hoy vamos a revelar bastantes cuestioncillas, ¿verdad? Bastantes misterios que pueden haber, dudas, interrogantes, enigmas de la vida, y es muy interesante que podamos avanzar con esto. Entonces, ahora sí, quiero que me muestren su dedito si están de acuerdo en seguir adelante, si quieren que sigamos con esto. Si no, nada más le pican y ya no pasa absolutamente nada. Pero si no, con el dedito me dicen que sí. Ahí está Vero Arroyo, Nelda, Mari, Vicky, Cecilia, ya le están metiendo dedito allí. Están allá también Olivia. Perfecto. Pues me parece que todos estamos de acuerdo en seguir adelante. Y bueno, Shambhala es más que todo una gran enseñanza de vida, es una fórmula de vida en conexión con nuestro ser superior, con lo divino, con la vida superior. Y chicos y chicas del club, no se anden por las ramas. Lo que más importa en la vida y en el mundo es Shambhala. Eso es lo que de verdad vale la pena en la vida, es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra existencia, conectarnos con el reino superior, y todo lo demás ahora sí que puede esperar. Todo lo demás gira en torno a Shambhala. Entonces, si nuestro contacto con Shambhala está bien, pues todo lo demás va a estar bien. Y por supuesto, este es el propósito que nos tiene aquí. Esta es una imagen, por supuesto, representativa de Shambhala, en la cual se le ubica como el Taj Mahal en India, ¿verdad? Ya que ese Taj Mahal es una reminiscencia de Shambhala. Entonces, recapitulemos un poquito. En el mundo solamente hay 13 inteligencias en evolución: la angélica, la humana y la elemental, digámoslo así, 3 reinos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está ahí el reino animal? Pues que eso no estaba en el plan original de la creación. Nada más los ángeles, los seres humanos y los elementales. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Los elementales, que ya hemos estudiado, tienen una cualidad muy importante, que es la obediencia, o estaban destinados a brindar primero confort y comodidad, a hacer la tierra un lugar hospitalario, y número 2, obedecer al ser humano. Y allí está el meollo del asunto, ¿verdad? Dice acá, los miembros del reino elemental tienen seidad, o sea que existen, tienen una existencia, y no saben que ellos, los seres humanos, viven gracias al sacrificio de este gran reino invisible. O sea, el reino elemental no sabe que dependemos de ellos para poder subsistir. Si no, ya hace cuánto nos hubieran quitado el aire, ¿verdad? Del agua y demás. Ellos no tienen esta conciencia de esta relación. Pero aquí está el punto: los elementales estaban destinados a viajar con la humanidad de la tierra, sirviéndole a lo largo del peregrinaje de eternidad a eternidad, obedientes a sus más mínimas indicaciones. Todo lo que decía el ser humano lo cumplían. No había formas impuras o desagradables sobre la tierra antes de que llegara el ser humano. Recuerden que antes de que viniéramos a habitar acá, hubieron 900 primaveras, donde estaba ya todo muy lindo, muy perfecto para que nosotros llegáramos hasta acá. Y entonces, si nosotros vivíamos en la conciencia del yo soy, creábamos solamente patrones puros en pensamiento, sentimiento, palabra, y por lo tanto todo lo que existía alrededor también era puro, bello, amoroso, feliz, lindo, pues no había nada imperfecto. A raíz de que el ser humano tuvo caída en la conciencia, ahí es donde vino este asunto de crear y generar o engendrar formas imperfectas. Y en este caso se empezó a nublar la visión del ser humano, se empezó a creer en las formas que había allí disponibles, y en este caso los elementales, ellos son obedientes, y no solamente eso, son hiper mega absorbentes. Entonces absorben la conciencia de los pobladores, de la gente, del ser humano, y se empezaron a volver defectuosos, se empezaron a degenerar en su origen todo esto. Y dice acá,
empezaron a adoptar las características de sus amos, en este caso del ser humano. Así comenzó la vida animal con los elementales aprisionados en las formas sugeridas por los propios pensamientos del hombre y la naturaleza humana. Entonces, ustedes piensen que solamente había átomos, electroncitos de luz, como a veces se llegan a ver que hay una luz y tú llegas a ver como electroncitos que están así volando y flotando en el aire. Bueno, esos son electrones puros que se logran ver de cuando en cuando. Y así estaban la mayoría, pero cuando el ser humano empezó a pensar negativo, discordante y demás, eso se volvió, pensemos, una araña, se volvió un insecto, se volvió formas, por supuesto, que ya se volvían y se condensaban físicamente. Y entonces aquí es donde viene poco a poco ese nacimiento del reino animal. La presencia de la vida animal sobre el planeta Tierra es una responsabilidad investida sobre la humanidad, o sea, es una creación humana. Los animales son vida elemental que asumió un cuerpo con espina dorsal horizontal. Fueron obligados a hacerlo por otros, o sea, prácticamente aquí está, si lo viéramos así, la definición de qué es un animal, ¿verdad? Vida elemental aprisionada. Recuerden que platicábamos acerca de los elementales, que hay elementales del aire que estuvieron presos, ¿verdad? Así como genios de la lámpara, o hubieron elementales del fuego también. Bueno, no solamente eso, se empezaron a generar o a precipitar físicamente dado ello. Entonces, el pulpo, por ejemplo, nos cuenta el libro de la vida que sí estaba pensado desde el origen, pero el pulpo estaba destinado a ser una representación del sol dentro de los mares y océanos, o sea que su misión era iluminar dentro de los mares y océanos. Nos habla, por ejemplo, de las ostras, las langostas, todas ellas se dedicaban, eran hadas, por supuesto, que estaban allí también en su origen metidas allí, a raíz pues de ese pensamiento, de esa cuestión que se empezó a poner medio drástica y demás, fue que todo eso pues empezó a volverse muy físico, por supuesto no estaba que fuera tan físico, y número dos, pues que se pusieran ya en estas formas que no son tan lindas de pronto, ¿verdad? Entonces, ahí está. La vida elemental fue obligada a morar, obedecer y a existir en estos cuerpos que habían sido impregnados con todo el odio posible contra el ser humano. No solamente eso, empezaron, pues no hay otra palabra para decirle sino seres malvados, a utilizar y a crear formas y aprovechar la rebeldía que ya sentían o que ya vivían los elementales para crear formas para ir y que hicieran daño a otros seres humanos. O sea, en este caso empezaron a buscar fórmulas y cuestiones, mutaciones y demás para hacerle daño a los magos blancos, a los seres que estaban con el propósito de conectar y de conexión divina, y querían que los seres humanos que estaban positivos, felices, con todavía conciencia divina, pues fueran atacados a raíz de eso. Por supuesto, dice acá, cada forma que se manifiesta en el plano tridimensional es una idea retratada que es mantenida en la conciencia. Incluso el cuerpo físico que cada uno tenemos no es más que el pensamiento exteriorizado. O sea, de acuerdo a nuestros pensamientos se manifiesta físicamente, y en este caso, pues todos esos magos negros tuvieron esa cuestión donde empezaron a experimentar con los cuerpos de los elementales, y por supuesto que surgieron los engendros. Entonces, pregunta número 1 del día de hoy: ¿los dinosaurios existieron? ¿Sí o no? ¿O los creó Hollywood? ¿O quién ha visto un cuerpo de dinosaurio? ¿O nada más son de las películas, verdad? Sí, ¿verdad? Todos dicen que sí, qué bueno. Exacto, por supuesto, los dinosaurios existieron. Ese fue el peor tiempo ya de involución de la humanidad, en el tiempo que se llama prehistoria. Llegó a tal grado, imagínense ustedes la magnitud del daño que se hizo al reino animal y a los elementales más bien, que el animal más grande, más tosco, gigante pues en proporciones y destructivo a más no poder, pues se da en el tiempo de los dinosaurios.
Entonces esos, por supuesto, estamos hablando de engendros tal cual, que también, por supuesto, es misterioso por qué desaparecieron. Pero el libro de la vida nos dice que un día la ley cósmica hizo un decreto donde eso ya no podía seguir más. Entonces, bueno, hay teorías, ¿verdad?, que tienen los científicos de que se supone que un meteorito o algo así en la península de Yucatán en México, pues acabó con todo eso. Pero bueno, sí, por supuesto, los dinosaurios estuvieron allí. Y entonces, ¿qué es lo que encarnaron? Cualidades humanas concentradas, o sea, odio, discordia, negatividad, todo eso se condensaba y se precipitaba en diversos seres. Por eso representa pues un periodo muy oscuro. Allí están monstruos marinos, ¿verdad? Prácticamente dentro de los océanos, todas esas leyendas de los monstruos oceánicos y demás, por supuesto, que son parte también de ese tiempo pues de bastante discordia que existió. Y aquí están algunas de las especies que se han comprobado restos que han existido y por supuesto son seres gigantes, han sido seres gigantes cuyos restos se encuentran todavía en descubrimientos y por supuesto hay muchas zonas donde hubo este tipo de vida así. Pero todos esos, pues por supuesto podemos notar claramente que no son bellos. O sea, los dinosaurios, pues no sé, de niños, hay niños que les gustan los dinosaurios y demás, pero la realidad es que no son bonitos por sí solos. Entonces, interesante, ¿verdad? Los animales cuadrúpedos, ninguno estuvo en la creación metido. Entonces, los lobos, ¿verdad? En este caso, perros salvajes, que son los lobos, por supuesto, no estaban en la creación original. El tigre dientes de sable, ahí lo pueden ver también del periodo más o menos del Pleistoceno que se considera, pues tampoco estaba en el periodo original. Todos esos fueron parte pues sí, digámoslo así, animales para atacar a otros seres humanos. Buscaban, por supuesto, hacer daño y aprovechar todo el daño que le hizo el ser humano para atacar a otros seres humanos. O sea, gran discordia. Toda esta imagen es de un animal que cuenta la historia que desapareció todavía hace unos 500 años, que todavía existía. Entonces, por supuesto, es como entre un ave allí gigante y un todavía algo prehistórico, ¿verdad? Que se puede encontrar allí. Otro tipo de animal, ¿verdad? Que podríamos decir, pues es como entre un camello, un caballo. Está muy rarito, ¿verdad? Pero por supuesto, están allí. El mamut no se diga, los mamuts no se encontraban tampoco en ese plan original de la manifestación. Aquí pregunta Anilú, si los animales no estaban en la creación, ¿cómo es que dentro de nuestra evolución fuimos conciencia animal? Gato, perro, elefante, caballo o mono. Eso es interesante. La realidad es que cuando nosotros entramos al mundo por 5 tipos de conciencias, pero eso no quiere decir que entramos, digámoslo así, por el reino animal o siendo animales. Que existan ciertos tipos de conciencias solamente implica que son como puertas de entrada. O sea que tú tienes como le decimos en inglés un mindset o una configuración mental, digámoslo así, por donde actúas, interactúas y demás. Entonces la realidad es que cuando nosotros pudimos haber pasado por una conciencia animal, ni siquiera existía el planeta Tierra que conocemos y no existían, por supuesto, los animales tampoco. O sea, es todavía para que tengamos una idea previa y anterior a todo eso. O sea, yo me imagino, pues esto es una suposición, que sería por allí en el tiempo más o menos donde, qué sé yo, el señor Gautama se estaba iluminando o algo por el estilo. Nosotros apenas éramos, no sé, teníamos una conciencia animal por allí, o todavía antes. Imagínense cuando Hércules estaba vivo prácticamente en la tierra, pues podríamos haber tenido esa conciencia animal. Entonces, no quiere decir que éramos seres animales encarnados, quiere decir que nada más tendríamos ese origen de conciencia, digámoslo así, como
una cuestión, Anilu, y no me provoques porque entonces ya empezamos a ver por dónde vino cada quien, ¿verdad? Entonces no es el propósito de la charla de hoy, ¿verdad? Para eso está Metafísica Avanzada, que por cierto viene un seminario ahí del Centro Metafísico, donde esa charla configurada por el profesor Rubén Cedeño se brinda así y ustedes van a poder ver todo ese detalle. Segunda pregunta del día de hoy. ¿King Kong peleó contra Godzilla? Dice Eli que sí. Dice que no, Edith, que sí, no, que sí, que no, que sí. Bueno, en el cine sí, ¿verdad? Bueno, no sé si ya vieron la película, pero qué interesante, ¿verdad? Que existan esos films, porque sin lugar a duda estamos hablando de monstruos, en este caso, pues sí, prehistóricos, o obviamente buscan traerlos en los tiempos de ahora y demás, pero puede ser, o sea, miren, la realidad supera la ficción. Y ese tipo de cosas y de cuestiones, pues uno más vale que pues lo veamos en la ciencia ficción el día de hoy, pero imagínense, si todo estaba ya prácticamente dominado por reptiles, por animales gigantes y demás, pues no es muy difícil que hubiera habido una lucha así de dos seres prehistóricos gigantescos, prácticamente destruyéndose y demás. Pero por supuesto, esto es una película, ¿verdad? Esta está tomada de la película de King Kong contra Godzilla. Entonces, esto es para pensarlo, ¿verdad? Nos hablan los maestros que esto fue tan grave o fue un asunto tan grueso que fue una lucha cósmica la que se libró en la Tierra. Dice, fue aumentando el mal y como resultado de esto, los poderes de la luz se comprometieron con fuerza a poner fin a todo esto. La lucha que siguió fue de dimensiones cósmicas, una batalla de titanes entre los poderes de la luz y los de las fuerzas oscuras, con las cavernas de los Andes como el centro de operaciones. O sea, se puso grueso, ¿verdad? Aquí están los Andes, toda esa zona de los Andes es donde cuentan los maestros que hacían esos experimentos para pues engendrar todas esas figuras animales discordantes y en este sitio pues fue donde justamente se libraron todas esas batallas entre la luz y la oscuridad. Prácticamente, bueno, esto no es una pregunta, ¿verdad? Pero si le ponemos un signito de interrogación, sería, ¿existió el Señor de los Anillos? Tercera pregunta del día, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Estas cuestiones. Por este lado están estos amigos, que son los amigos de la luz. Había un mago blanco muy famoso allí, ¿verdad? Conocido como Gandalf en la historia del Señor de los Anillos y demás luchadores, ¿verdad? Que luchaban contra unos magos negros, en este caso, que engendraban orcos. Esos que ven ahí son orcos que engendraban como en una cueva, ¿verdad? Una cloaca allí. Y entonces prácticamente rezagados y estos hombres, digámoslo así, con espadas, estos seres que estaban acabando contra todos esos, y vean esa cuestión, o sea, eran seres también como poseídos o seres sin vida, ¿verdad? En la historia que muestra el Señor de los Anillos. Entonces, eso es muy interesante y por supuesto que el autor Tolkien seguramente tendría alguna reminiscencia o algún contacto con pues esto prehistórico, esto antes de la historia que nosotros imaginamos, pero esas guerras o esas batallas pues en niveles superiores, por supuesto, que sí han existido en la Tierra, no como a lo mejor tal cual El Señor de los Anillos, pero podríamos nosotros verlo ese film para más o menos tener una idea. O sea, algo muy, muy, muy tremendo de lo que estamos hablando por acá. Dice, cuando llegó finalmente el vórtice, el fin del vórtice de este mal, llegó a su fin y los líderes fueron retirados, se le hizo al resto de los magos negros la oferta de que retiraran a sus horribles creaciones. Ellos se rehusaron a hacerlo. O sea, ya los tenían presos a todos y ellos se rehusaron. Y dice, la ley cósmica, al no contar siquiera con una mínima invocación de parte de la humanidad que hubiera sido la beneficiaria primordial de esto, no interfirió. Entonces, es la razón por la cual, bueno, de ser bastante discordante, eso fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo.
Y dice, desde entonces esa vida elemental ha permanecido en cautiverio como prisionera, o sea, todo del miembro del reino animal es un prisionero finalmente, ya por supuesto, de esa cuestión discordante de la humanidad recalcitrante. Entonces, pues pueden ver, ¿verdad? El tigre dientes de sable, a lo mejor esto fue evolucionando más y bueno, podemos pensar en un tigre de Bengala, un tigre blanco. Y los gatitos, ¿verdad? Pueden ustedes imaginarse, por ejemplo, que los perritos o los gatitos que tienen en realidad en una vida o dos vidas antes pudieron haber sido un tigre, un lobo feroz y demás, por supuesto. O sea, ellos también, digámoslo así, van evolucionando y a medida que un animalito, digámoslo así, es más doméstico, quiere decir que tiene una evolución ya mayor, o sea, que está ya al punto casi casi ya de dejar la evolución de ese reino animal. Entonces ya hay unos así como ¿verdad? Esta gatita que ya casi casi se viste, ya casi casi hace sus cosas sola, ¿verdad? O en este caso pues los lobos que evolucionen en un perrito, ¿verdad? O en una perrita. También en este caso puede suceder así y nosotros tenemos, si tenemos mascotitas, animalitos y demás, esos animalitos pues han ido evolucionando con el paso de los años y ya digámoslo así son las versiones domesticadas. ¿Qué pasó con el lobo? Pues que descubrió que si se portaba bien, que si era dócil, que si se dejaba acariciar, el ser humano le iba a proveer de alimento y en lugar de buscárselo él matando, a lo mejor un día no comiendo y luego comiendo bastante y demás, descubrió que la vida al lado del ser humano era más fácil y entonces se volvió doméstico a raíz de eso porque le convenía. Y entonces pues los animalitos por eso pues no dejan de ser animalitos, pero ya son domésticos. Dicen acá los maestros, solo hay un camino hacia arriba para toda la vida y este se transita a través del amor de alguna inteligencia superior. O sea, que solamente la evolución sucede porque hay inteligencias superiores arriba de nosotros. Y nosotros, por eso estudiamos en el libro de la vida, los maestros ascendidos y demás, porque es la forma en que el ser humano puede dar ese salto que le toca, por esa, digámoslo así, ese contacto. Así también los animalitos, entre más contacto tienen con el ser humano, más rápido evolucionan, más rápido crecen, más rápido van teniendo conciencia. Y así también el reino, por ejemplo, que está previo, ¿verdad? El reino vegetal, si tiene animalitos cerca, una plantita, la plantita evoluciona más. Y también el reino mineral, si tiene cerca una planta, también tiene más chance de evolucionar. O sea que el roce, el contacto y demás es lo que a nosotros nos ayuda a evolucionar. Y en este caso el ser humano, pues el reino de evolución superior al reino humano es el reino divino. Y por eso es el ser humano que está ya en los últimos pasos o escalones de la evolución, es que empieza a contactar el reino de los maestros de sabiduría, el reino divino, el reino de los budas, el reino de los santos, como ustedes quieran llamarle, porque ya ese es el siguiente paso. Y no solamente eso, piensen que la distancia que existe entre un animal y el ser humano, proporcionalmente hablando, es la misma que tenemos nosotros hacia arriba con los maestros de sabiduría. Entonces, por supuesto, es ahora sí que un salto cuántico, es un salto a otra dimensión de lo que estamos hablando. Y entonces, pregunta, dice por acá, ¿las razas se crean por medio de cambios genéticos hechos por el ser humano? ¿Es consecuencia de esto mismo? Pues en realidad, desde el origen todo fue un daño, un cambio genético en este caso en los elementales. Prácticamente, ¿qué es lo que toca que ahora evolucionen? Pues que ya el reino animal se vaya liberando. Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dice acá, la humanidad aprisionó conscientemente al reino elemental en la forma animal y por lo tanto algunos miembros de la raza humana
deben amar esta vida hasta liberarla. O sea, que en este caso el ser humano puede tener que ver en ese asunto y puede tener un karma con el reino animal. Prácticamente eso tenemos que liberarnos todos los seres humanos de haberle hecho daño a cualquier miembro del reino animal en el pasado o en el presente. Y eso es parte fundamental de todo eso. Y es la razón por la cual algunos se han dedicado a cuidar o a ayudar a los animales, o incluso pueden tener esos animalitos en su casa, ¿verdad? Dice acá, cada corazón palpitante genera una vibración, una radiación y esfera de influencia en la atmósfera. Son 3 puntos que nos da el maestro Saint Germain para saber acerca del reino animal. Entonces, cada animalito, cada ser vivo, cada ser que tiene un corazón que palpita, genera una vibración, o sea, genera ondas que se expanden hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, a los místicos o a los iniciados y demás, preferían no tener animales cerca de ellos porque las ondas expansivas alrededor de los animales, en este caso, influencian o afectan la psique del ser humano. Entonces, eso es una realidad tal cual. Sin embargo, nos dice el maestro Saint Germain que, por ejemplo, las ovejas, por eso hay muchas historias de pastores, ¿verdad? Como Krishna, el rey David, etcétera, generan un aura, una pulsación a su alrededor de vibración dorada. Y dice justo que dan paz y contentamiento, o sea que se va expandiendo esa energía, y por eso cuando uno ve a las ovejitas o a las vacas, uno ve rebaños, a uno le dan paz y le ponen bien, porque son animalitos que en el palpitar de su corazón tienen esa esencia, digámoslo así, que brindan ondas de paz y de contentamiento. Entonces esas escenas gustan mucho dado ello. También el maestro Saint Germain dice acá, ¿verdad? La atmósfera del estudiante es afectada por la energía de su entorno. O sea, si tenemos ya con nuestros pensamientos, tenemos con los pensamientos de, qué sé yo, las personas con las que vivimos, y todavía le agregas a un miembro del reino animal, pues todavía estamos allí en esa atmósfera, ¿verdad? Pero nos dice, por ejemplo, del grillito. El grillito, nos dice el maestro Saint Germain, que expande una aura azul, que te brinda con su canto esas ondas que vienen también con una aura azul y que ayudan al ser humano, o sea que no le hacen daño para nada, ¿verdad? Entonces, aquí viene la segunda regla del maestro Saint Germain acerca de los animalitos. Dice, el mayor siempre debe ser maestro del menor. No se vale aquí, por nosotros que estudiamos de metafísica, que consideres que tu animalito te domina o que, ay, soy su esclavo. No, eso no se puede, ¿verdad? No puede una evolución inferior dominar un aspecto superior. Entonces, nada, hay que verlos, por supuesto, como hermanitos menores. Eso sí son lo que son. Y por supuesto, cuidar de ellos, ayudarles y servirles y ser maestros. Eso es lo que nos toca con ellos en este ámbito. Entonces, desde el corazón humano es que se controla la energía animal. Recordarán episodios específicos de San Francisco de Asisi, cuando, según la historia, había un lobo que azotaba al pueblo de Gubbio. Y entonces era muy conocido ese lobo y pues se comía a la gente y demás, un lobo feroz. Y cuando supo San Francisco, fueron a verlo y le dijeron, ¿sabes qué? Hay un lobo que está haciendo daño. Él fue a ese pueblo de Gubbio, se esperó hasta en la noche, a donde se ubicaba usualmente a ese lobo, y esa noche se encontró con el lobo y le hizo un decreto. Le dijo, en el nombre del Cristo, te prohíbo de ahora en adelante que hagas daño a cualquier ser humano. Y en este momento el lobo se detuvo, se paralizó, cambió y se volvió el mejor amigo del pueblo de Gubbio, prácticamente la mascota oficial de Gubbio, porque todos le daban de comer. Le fue mejor al lobito.
Pero eso también representa, como ustedes saben, como es adentro es afuera, todas las tendencias animales que nosotros tenemos. Los animales, por supuesto, las reflejan también. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo una conexión, un trabajo interno más propio, digámoslo así, concentrado y demás, pues obviamente las ondas van siendo de ese modo también. Entonces, es el modo en que nos explica el maestro Saint Germain que se controla el reino animal. Y recuerden que hay decretos como decirle a un animal, yo soy aquí, yo soy allí. Yo soy la inteligencia que controla y gobierna todos los seres vivientes. Y otro caso nos lo pone Emmett Fox, que si vemos a dos animales, dos perros peleándose, nosotros podemos, por la influencia del amor divino, proyectar por medio de un decreto del amor divino a esos dos animalitos y empezar a probar allí, por supuesto, y después ver los resultados. Eso lo estamos viendo en Cada Día con Emmett Fox. Entonces dice acá Mirna que también es el episodio de Guy Ballard con la pantera salvaje que se le presenta ahí en Mount Shasta, por supuesto. Es muy interesante porque el maestro Saint Germain también nos indica que por nada, nunca debemos de tenerle miedo a un animal, sea cual sea, en absoluto. ¿Por qué? Porque ahí viene esta vibración, ¿verdad? La vibración mayor domina una vibración menor y hay que saber el reconocimiento divino y hay que hacer parte de eso. Por supuesto que también va allí. Dice acá que San Martín de Porres tenía un ratoncito, un gatito, un ratoncito viviendo. Ay, qué bonito, Amanda, que viste todo eso, ¿verdad? Ahí está, por supuesto, sí. Los gatitos y su ronroneo, ¿verdad? Si se van dando cuenta, incluso hay civilizaciones que tuvieron a las vacas como sagradas. Hubieron civilizaciones que tuvieron a los chivitos o a los borreguitos como sagrados. Hubieron civilizaciones que tienen o tuvieron a los gatos como sagrados, ¿verdad? En el caso de Egipto, como guardianes de templos, dado el asunto. Nos explica el maestro Saint Germain que los gatos con su ronroneo emiten una vibración de aura rosada. Entonces que eso también trae pues una tranquilidad, una paz, una cosa linda a la atmósfera alrededor para saber. Entonces, el tercer punto que nos da el maestro Saint Germain acerca del reino animal es que nosotros debemos de pensar que cada que veamos a uno de ellos, ellos nos están diciendo, ámame hasta liberarme. El perrito que ves por allí, ámame hasta liberarme. El gatito te dice, ámame hasta liberarme. El chivito, ámame hasta liberarme. El caballo, ellos, ese es el mantra, digámoslo así, con el cual uno vive o uno debe de vivir pensando en ellos. Cualquier forma en la tierra nos está pidiendo ese trabajo. La vida elemental aprisionada será liberada y retirada de la tierra. Es la razón, chicos y chicas del club, por la cual hay especies en extinción. Es justamente que esas especies, que usualmente ya son viejillas, ya esa especie ya no tiene que retornar más a la tierra y prácticamente por eso se van de este mundo porque están siendo liberadas o pueden entrar a especies, digámoslo así, más evolucionadas dentro de su misma especie o que ya desaparezca para siempre. Pero en teoría o en la práctica, todas las especies animales van a ser y van a desaparecer. ¿Qué pasa con ellos? Los animales no tienen libre albedrío, no tienen poder de creación como lo tiene el ser humano, no tienen, pues por supuesto, autoconciencia. Esto se los digo de pronto a los amantes, ¿verdad? De los animalitos, que pues yo también me considero amante de los animalitos y demás, pero es que ellos no saben que existen, o sea, ellos no tienen una cuestión de conciencia o del ser, por decirlo de este modo. Ellos viven, son parte de la vida, pues, pero no se reconocen como seres autoconscientes ni nada, ¿verdad? Entonces dice acá, solo los seres humanos que pasan a través de la rueda de reencarnaciones físicas llevan la chispa inmortal, o sea, es la única forma
de, en este caso, evolucionar como seres humanos. Entonces, bueno, va siendo hora, ¿verdad?, de empezar a trabajar con ese dominio superior. Dice acá, en el reino animal evolucionan almas que en cierto punto son liberadas de la reencarnación y entran al reino dévico o al de la naturaleza. O sea, cuando son liberadas pueden volverse devas de la naturaleza. Algo así como ángeles, como seres de luz, ¿verdad? Sirvientes de algún ser divino inteligente que las dirige para llevar amor, curación, paz y protección. O sea, seres elementales. Los únicos que estuvieron desde el principio con el ser humano fueron las flores, los pájaros, las hierbas, el mar y el aire. Y ya. O sea, las aves sí estuvieron desde el principio con el ser humano habitando, ¿verdad? Prácticamente desde que vino la primavera, las 900 primaveras antes de que el mundo estuviera listo para nosotros, se nos preparó incluso con el canto de las aves. Por eso las aves representan los pensamientos altos que tiene el ser humano. En el libro del Génesis, las aves representan todas las ideas superiores y por eso ver aves o encontrarse con aves, águilas, colibrís, lo que sea, pues representan pensamientos altos superiores dentro de todo este ámbito que vamos viendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, si un día te vuelves maestro de compasión y algún miembro del reino animal te sirvió bien, podrás pedirle al gran sol central una chispa de vida para esa criatura. O sea, que si primero vuélvanse maestros, ¿verdad? Porque si no, no aplica. Si tú quieres que uno de los animalitos, mascotas que has tenido y demás, porque ellos pues finalmente siguen siendo vida, evolucione y logre autoconciencia y logre quizás conciencia humana en algún momento, pues tú puedes solicitar eso por medio de la evolución. Tienen, en este caso, dos opciones, ¿verdad? Los animalitos ahí tienen la libertad de aceptar. Dice, si decides no aceptarla, ella vivirá una vida de amor, paz y seguridad por toda la eternidad, pero no podrá crear mediante el uso del fuego sagrado. Si decide no aceptarla, ella vivirá una vida de... Aquí está, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? O sea, a lo mejor se quedan en paz como seres ahí trabajando, siendo así, sin más ni nada. Siguen existiendo, siguen felices, siguen contentos, siguen bonitos con todo y listo. Pero si deciden aceptarla, deberá comenzar una rueda de nacimiento y renacimiento hasta que haya evolucionado un alma que pueda ser considerada merecedora de descargar la chispa inmortal y por lo tanto crear un nuevo señor de la llama. Así como muchos han rechazado esta experiencia, también muchos la han aceptado. Entonces, ya entraría, por supuesto, al reino humano por medio de la rueda de reencarnaciones y demás. Entonces, eso ellos tienen opción de elegir para que más o menos le chequen. Y aquí viene este tema. Recuerden que los animales tienen una espina dorsal, digámoslo así, pues en horizontal. El ser humano es el único que tiene la espina dorsal recta. Y eso conlleva también una gran responsabilidad. Nos dicen acá los maestros, se les ha dado una espina dorsal vertical para que puedan pararse erectos en las ocasiones apropiadas y hacer una digna reverencia, ya sea silente o audible, considerando que las condiciones contemplan que siempre se les dé este trato a los mensajeros divinos que vienen de lo alto. Nos dicen los maestros que cuando uno no reverencia la vida, no reverencia a los maestros, no reverencia lo superior, esa espina dorsal se empieza, por supuesto, a jorobar, se empieza a ir hacia abajo. Y eso es parte, por supuesto, que nosotros siempre, cada vez que escuchemos, sepamos de un maestro y demás, nosotros tenemos que ponernos de pie. O sea, siempre que haya alguien, un ser superior y demás, siempre hay que ponerse de pie. Muy bien, hasta aquí vamos a ver si hay dudas que haya que resolver por acá para ver nuestro programa.
Em, Pregunta Claudia que si hay que ayudar a esos seres elementales para su liberación y hacerlo como servicio. Sí, por supuesto. Amarlos hasta liberarlos. Por supuesto, atenderlos. Es importante si en este caso tienen mascotas, si tienen animalitos cerca de ustedes y demás, siempre tenerles su alimento, su comida, su agua, etcétera. Hacerles servicios de llama violeta les ayuda muchísimo. Ellos recuerden que tienen extrasentidos, entonces en este caso tienen una evolución superior que está allí, pues disparando, digámoslo así, cuestiones superiores. Entonces ellos sienten tremendamente y reciben la influencia de los rayos, de los decretos que hacen, pues muy tremendamente. Y más si dependen de ustedes, prácticamente se llenan de el aura de cada uno de ustedes. O sea, una mascota se impregna de tu carácter. Luego hasta hace las mismas caras que tú. Entonces, pues ya, ¿verdad? Mejoras caras felices. Primero por eso positívate tú y así positivas también a tu mascotita. Luego, bueno, están recomendando una película por acá. Dice acá, que si son ángeles, serían casi como ángeles, como vimos acá. Si ellos no piden evolucionar como seres humanos, se quedarían como en un espacio como de devas, que ayudan, en este caso, como elementales, que ayudan a cada uno de los maestros, a los rayos, a los Elohim, y todo eso pues lo hacen bonito, ¿verdad? Dice por acá Belén, los animales son creados de cuestiones discordantes en día ya evolucionados, es la razón por la que no se debe alimentar a los animales. Bueno, la realidad es que los animales hay que quererlos, hay que liberarlos, porque el ser humano fue el que los aprisionó allí y solamente el ser humano es el que los puede liberar. O sea, no hay de otra. Es el ser humano al que le toca todo esto, ¿verdad? Entonces, preguntan de sus animales, que si tienen unos animales y son discordantes. Pues miren, la realidad es que no me voy a meter ya a consultorio de mascotas, para eso están los veterinarios, pero es muy importante que ustedes chequen. Por supuesto que hay las tres cuestiones que nos dijo el maestro Saint Germain. Número uno, amar hasta liberar a los animalitos, eso es tal cual. Número dos, saber que una inteligencia mayor brinda una superior. Y número tres, saber que influencian nuestro ambiente. Eso es fundamental saberlo así, ¿verdad? Pero me van a decir, no, es que yo tengo este animal y yo tengo pues qué bueno, manden allí, si quieren ponerlo en la caja de comentarios, está bien, pero no vamos a ir uno por uno en las consultas, ¿verdad? Bueno, pues me parece que está por aquí. Mm, los decretos para los animalitos son los decretos de la llama violeta que ya saben todos ustedes, ¿verdad? Esos ya están allí prácticamente listos con todo. ¿Algo más? Bueno, pues estamos acá. Ya me están poniendo aquí que tienen todos los animalitos del mundo, qué bueno. Ok, sí. El maestro que ustedes pueden invocar y que se encarga, hay un maestro que está dedicado completamente a los animalitos, se llama el maestro Kuthumi. El maestro Kuthumi pueden solicitarle que ayude a encontrarle hogar a los animalitos que así lo requieran. Y es así, ¿verdad, amado maestro Kuthumi? Te invocamos para que ayudes a este animalito a encontrar su hogar. Gracias, Padre, que así es y que lo quieran mucho y le agregas todo allí, ¿verdad? Pero ese es el maestro, hay un maestro dedicado a eso. Por supuesto, en vidas y encarnaciones previas fue San Francisco de Asís y mismo, San Martín de Porres y demás. Entonces,
es un maestro que tiene mucha paciencia, mucho amor, mucho interés en los animalitos. Dice por acá que si los perros tienen karma, eh, bueno, la realidad es que todos los elementalitos trabajan por algo que se llama alma grupal, o sea, que un conjunto de seres, animales, en este caso perritos, tienen un conjunto de karma grupal y en este caso por eso es que se vinculan con el hombre como se vinculan. O sea, es el grupo de mascotitas o de animales, por ejemplo, que podríamos decir cierta raza de animalitos o cierto tipo de animalitos o cierto grupo de animalitos tiene cierto tipo de, qué sé yo, pues sí, karma, que en este caso tiene que ver con el ser humano. Entonces, es así, por eso les ayudan los decretos, les ayuda todo lo que nosotros hacemos. Y sí, ¿verdad? Aquí viene, nos están recordando el decreto que hace Connie Méndez cuando los insectos, ¿verdad? Si en algún momento ya hablaste con un insecto, o sea, aparece una plaga de hormiguitas, tú debes de hablarle y decirles, amado espíritu grupo de las hormiguitas, no es armonioso que estén aquí, no pagan la renta, no lavan sus trastes, no ayudan en nada, entonces es necesario que se busquen otro lugar donde sean felices y ya. La segunda vez todavía les dices, amado espíritu grupo de las hormiguitas, ya les dije que este no es lugar para ustedes. Hay un lugar muy lindo para ustedes que van a encontrar. Y bueno, a la tercera, si esos insectos siguen allí, usualmente se van, se van. Si tú hiciste el decreto correctamente, se van, pero si siguen allí es que ya quieren evolucionar y entonces ya va el decreto, es decirle que evoluciones en una evolución superior, que trasciendas a una evolución superior. Y ya, ¿verdad? Antes de acabar con ello, por supuesto, se les dan advertencias a los insectos en este caso, ¿verdad? Ya se vuelve así, ¿verdad? Entonces, siempre hay que decretarles a los animalitos que evolucionen en mejor especie. El maestro Hilarión hace en uno de sus textos un apartado sobre todo para los animales que han sido dañados por trabajo, como los caballos, las mulas, que el hombre los ha puesto a trabajar y que dado ello pues los ha afectado, etcétera, etcétera. Entonces hay una cuestión también para solicitar la transmutación por todo eso, ¿verdad? Eh, dice por acá, sí, ¿verdad? Si llegan a encontrarse un animalito, pues que ya trascendió, que ya se encuentra en mejor vida, háganle el decreto, que es la llama violeta, ¿verdad? Yo soy la llama violeta, la ley del perdón, para esa evolución, que evolucione en algo mejor. Eso es así. Eh, Ahí está. Dice por acá acerca de la eutanasia con los animalitos. Bueno, es un caso, ¿verdad?, que pude consultar recientemente. Y la cuestión tiene que ver con una imposibilidad ya de vida y de un sufrimiento muy evidente en esos animalitos que ya prácticamente no coman, se estén ya ellos dejando, estén prácticamente con signos pues ya de sufrimiento y demás, allí esa decisión de cada ser humano prácticamente. Por el otro lado, pues si está comiendo, si está allí, si está, pues no presenta una cuestión y requiere en este caso ayuda pues del ser humano, recuerden el mantra del maestro Saint Germain, ámame hasta liberarme, ese es la cuestión que hay que seguir allí, etcétera. No, pues hay personas que se les hace fácil, ah, pues ya estuvo 5 años conmigo, no, pues ya no, no es así tampoco tan fácil, ¿verdad? Y también pues todos estos posibilidades, ¿verdad? De adoptar mascotas, de ayudar a refugios, de sacarlos a pasear, de cuidarlos, ¿verdad? De esterilizarlos, todo eso pues son cuidados que se tienen para los animalitos y es parte de todo ese servicio. Les da confort finalmente a todos esos seres. Entonces, ahí está. Eh, listo, ¿verdad?
Aquí dice Leonel que cuántas vidas pasan las mascotas antes de entrar a la conciencia humana. No, pues eso no hay un número determinado. Pero, por ejemplo, si una mascotita se juntó contigo y tú eres muy buen metafísico, muy buen estudiante de estos decretos y evolucionas y demás, y te vuelves un maestro, pues da un salto cuántico ese animalito porque le estás ayudando muchísimo con tu evolución. Entonces, prácticamente es así todo eso, ¿verdad? Eh, sí, ¿verdad? Hay decretos de llama violeta para todo eso. Entonces va así. Vamos con eso muy bien para seguir adelante. Muy bien, tercera pregunta del día de hoy, ¿verdad? Ya es otro enigma que tenemos el día de hoy. ¿Existen los objetos voladores no identificados? Y están contestando que sí, que no, que sí, que King Kong contra Godzilla también, está bien. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, en el libro de la vida hay un apartado especial que justamente tiene, ahora que estamos con los enigmas, nos habla acerca de los objetos voladores no identificados. Fíjense muy bien, dice, son visitaciones dirigidas al interior de la atmósfera de la Tierra. Esto hay que grabárselo de memoria. O sea, su función no está en el exterior de la Tierra. La función de los seres que vienen a ayudar como voluntarios de otras estrellas se encuentra para el centro de la Tierra, el interior de la Tierra. Ese es donde ellos trabajan. Cósmicamente hablando, por una razón específica. Prácticamente están trabajando directamente con la Tierra, con Peleur y Virgo en este caso. Dice acá, desde otros planetas por parte de voluntarios que están llegando para ayudar, ajustar, equilibrar y alinear el planeta. Entonces están ayudando eso, ¿verdad? A hacer su evolución porque recuerden que a la Tierra le toca llegar a la órbita de Urano. Entonces es un trabajo y ellos son seres de una conciencia, por supuesto, muy superior. Prácticamente su frecuencia vibratoria es mayor y más acelerada. De hecho, ellos no tienen vida física como tal. Recuerden que aparte de la vida física está la vida etérica, está la vida mental, la vida espiritual que diríamos, y estas vibraciones pues son superiores y no necesariamente ellos no están compuestos de nada de esto. Nos diría, por ejemplo, Connie Méndez en el 4 en 1. Por ejemplo, si el habitante de la Tierra, si la Tierra está compuesta a 70% de agua y los habitantes de la Tierra, que somos físicos, también estamos 70% hechos de agua al menos, pues obviamente cada lugar, cada planeta, cada estrella tendrá sus propios componentes, los cuales compongan pues a los seres de esas estrellas, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, solamente existe, ¿verdad? Ellos dejan una poderosa radiación de luz para transmutar y purificar un vórtice físico de imperfección. Y es por eso que se han visto todo esto, ¿verdad? Dice por acá un decreto para cuando vean luces en el cielo. En el nombre de mi presencia divina, el gran yo soy, envío mi amor y gratitud por la asistencia que le prestan a la tierra. Dicen acá los maestros, los invitados no regresan a un lugar si no han sido bienvenidos allí. Entonces siempre que vean una luz, recuerden que están trabajando por un propósito de la tierra. Eso no tiene nada que ver con otras cuestiones, ¿verdad? Que la gente se mete muchísimo. Tiene que ver con una actividad de adentro de la tierra, no con el exterior. Entonces, por lo tanto, pues no, digámoslo así, nosotros no tenemos nada que hacer con las cuestiones de las asuntos estelares o en este caso de los objetos voladores no identificados, porque esos son un tipo de cuestión que ya vemos, tiene un propósito, por supuesto que reciben permisos especiales de la señora Inmaculata y en este caso no conllevan un trabajo en el exterior para nada en el mundo. Sin embargo, pues se han visto, ¿verdad? En ciertos, sobre todo en sembradíos, ciertas fórmulas, ¿verdad? Ciertas formas que se van haciendo allí y nos cuentan los maestros que esas formas tienen que ver con trabajos de transmutación, que si por ejemplo en ese sitio existió una cosa muy discordante,
ellos pueden llegar y hacer con la fuerza de radiación que tienen, activar el fuego y la transmutación y dejar todo eso purificado de nueva cuenta. Entonces hay algunos por allí, ¿verdad?, que se han visto alrededor del globo y por supuesto que son cuestiones sumamente interesantes y tienen que ver con todo esto, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver. Dice Cecilia que si hay seres que vengan a hacer un trabajo de desevolución, sería involución la palabra correcta, pero no, ya prácticamente después de los rezagados ya no se permitió que a la Tierra viniera nada más. Ya fue muchísimo trabajo, de doble trabajo, por así decirlo, triple trabajo, no sé cuántas veces trabajo por cuántas, pero la realidad es que pues ahí está. Ya no se permitió que entraran seres que pudieran rezagar más la tierra. Entonces eso pues ya no habría de qué preocuparnos por acá, ¿verdad? Listo. Entonces, con eso creo que estamos. Dice acá que en las historias de Enoch, que bueno, estamos con todo. Muy bien. Creo que ya estamos, ahí estamos con esto, ¿verdad? Y bueno, déjenme, les pongo la pregunta mágica de la actividad del día de hoy. Si hay más dudas, quedo atento de ustedes. Pero la pregunta mágica del día de hoy es la siguiente. De la siguiente lista, diga qué ser vivo no se encontraba desde el principio de la creación del ser humano. Opción número 1, las flores. Opción número 2, los pájaros. Opción número 3, las hierbas. Opción número 4, el mar. Opción número 5, el aire. Entonces, ahí vamos. Espero las respuestas. Allí dice 3, 2, 3, 2, 1, 4, 5. Bueno, están ahí correspondiendo. Perfecto. Entonces, la respuesta correcta es ninguna, ¿verdad? Porque todas estaban, todas se encontraban desde el principio allí. Gracias por participar. Me da mucho gusto que hayamos podido tener todas estas actividades de estudio el día de hoy. Prácticamente con eso cerramos nuestro tema del día de hoy. Espero que nos veamos la próxima semana con este estudio del libro de la vida. Vamos a tener la actividad del elemental del cuerpo para cerrar pues este segundo módulo de estudio que tiene que ver con la jerarquía espiritual de Shambhala. Entonces, me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy estas actividades de enseñanza. Nos encontramos para la próxima. Pásenla muy bien. Hasta luego.